26 temas y vamos a hablar un poquito de cada uno de los temas, que son, bueno, ¿cuál es el tema de esta obra de arte? Aquí no hay un movimiento definido, es todos los movimientos revueltos. Muy bien, y vamos a empezar con el primer tema. El primer tema que vamos a ver son animales. En las obras es muy común, o era muy común también con anterioridad, pintar animales. Y aquí estamos viendo Venus de Urbino y estamos viendo que a sus pies está un perrito. Un perrito en aquel entonces representaba fidelidad. Entonces esto se volvió muy popular, no tanto al principio. Al principio, por ejemplo, los egipcios representaban mucho los animales y los egipcios tenían una representación diferente a lo que tenían después los renacentistas y los románticos y los neoclasicistas. Para los egipcios los animales eran deidades, normalmente representaban deidades. Estamos viendo el gato de Bastet, estamos viendo el león que es Sekhmet, estamos viendo el ¿qué otro me sé? Ra, que representaba un pájaro, Anubis, que representaba un perro. Entonces todos estos representaban deidades y era como lo utilizaba Egipto. Ahora, después del Renacimiento había específicos animales que representaban algo en específico. El perro representaba fidelidad y esos eran muy muy comunes de ponerlos, por ejemplo, inclusive en familias. También ahorita vamos a ver el retrato de Adolfini y ahí también aparece un perro y eso representa fidelidad. Para el Renacimiento empieza a ser muy popular esto. Y luego empieza a ser también muy popular en el romanticismo y en el neoclasicismo. Y en el romanticismo pintaban mucho los caballos. Y los caballos también representaban nobleza y honor. Entonces, realmente era muy importante. Ya ven que el romanticismo no era tanto que fuera muy romántico. El romanticismo, o sea, si quieren un movimiento romántico, yo creo que es más el rococó. El romanticismo es más patriotismo. Entonces pintaban muchísimos caballos porque representaba honor y nobleza. Entonces los caballos para ellos eran algo bastante importante. Entonces, los animales a lo largo de la historia han estado ahí, pero representan algo más allá que simplemente hay un perrito a mis pies. No, realmente tenía el significado de fidelidad. Y estamos viendo solamente una obra de las miles que podemos decir. Ahorita les dije algunas deidades de Egipto y les dije el retrato de Adolfini, que ahorita lo vamos a ver pero con otra categoría. Entonces los animales es uno de los temas que utilizan mucho los artistas para poder representar algo. No solamente pintar un animal por pintarlo. Claro que cuando ya empiezan a hacer cityscapes, de que empiezan a pintar el día a día, ponen ahí a los animales porque es parte del día a día de las personas. Pero normalmente en este periodo de tiempo, sobre todo en el Renacimiento, el romanticismo y el neoclasicismo era más común pintar animales que representaran algo. Ahora, el siguiente tema es figuras. Figuras, estamos hablando de representación de dioses o espíritus. Realmente eran como figuras simbólicas de una representación de algo. Entonces las figuras empiezan a ser muy populares también en el Renacimiento. El Renacimiento ya saben que marca un cambio muy grande en el arte y aquí es muy importante estudiar la anatomía de las personas. Entonces empezaron a hacer como representaciones del día a día de la gente, pero aquí lo que fue muy importante es conocer las dimensiones de las personas y es por eso que empiezan a estudiar la anatomía de las personas. Sabemos que en el Renacimiento es cuando empiezan a hacer experimentos o estudiar más la anatomía ya con los cuerpos que hayan ahí fallecido. Empiezan a hacer y los abren y empiezan a hacer medidas. Sobre todo una de las artistas que hizo mucho esto fue Leonardo da Vinci y gracias a esos estudios ellos pudieran pintar de una manera proporcional más adecuadamente a las figuras, a los personajes de las obras, y esto fue del Renacimiento. Claro que después del Renacimiento existe otro movimiento llamado manierismo que adrede exageraba las proporciones
de estas pinturas, pero era parte de su sello. Y estudiaban tanto esto, por ejemplo, que inclusive también estudiaban la perspectiva. Para los que conocen el David de Miguel Ángel, el David es una obra gigantesca, creo que aproximadamente 5 metros, si no mal recuerdo, pero cuando tú lo ves en proporción real. Pero como Miguel Ángel sabía que la gente lo iba a ver de abajo hacia arriba, lo que hizo fue que las manos las hizo muy grandes. Y realmente, si tú lo ves y analizas las proporciones no son reales. Están exageradas las manos, están exageradas ciertas proporciones para que tú cuando lo veas de abajo hacia arriba no se distorsione la imagen. Y realmente hizo esas proporciones distorsionadas para poder utilizar estas proporciones de manera adrede. Estaban utilizando estas proporciones, cambiantes para que tú cuando lo veas de abajo lo veas bien. Entonces era tanto su conocimiento de las proporciones humanas que inclusive las alteraba para que a tu vista la perspectiva no se alterara. Entonces fue algo muy importante. Muy bien, el tercer tema es un tema muy común en el arte, muy común y muy polémico, que es la religión. Realmente los artistas desde los inicios de los tiempos han estado representando su religión. La religión, el catolicismo y el cristianismo fueron increíblemente importantes, pero antes de eso inclusive ya era importante la religión, desde también que los egipcios pintaban a sus dioses, los romanos también, los romanos ya eran más católicos. También formó una parte muy importante el arte para poder entrar todos los protestantes. Realmente la religión ha sido uno de los temas más importantes de la historia del arte. Hemos visto 1000 representaciones de diferentes religiones y realmente esto es muy importante. Creo que uno de los temas más importantes y más controversiales, porque a través de la religión expresaban o su devoción o en contra de, porque también cuando empiezan los protestantes empiezan a hacer pinturas, y de hecho hay ahí una polémica gigante porque, por ejemplo, las pinturas de Sandro Botticelli, aunque no se consideraba pagano, sus pinturas tienen rituales paganos y la verdad es bastante interesante el tema de la religión, entonces está muy padre. Y también había cuadros que se repetían a lo largo de la historia, por ejemplo la de Madonna y el niño, de Madonna and the Child, se repite muchísimas veces de manera diferente. Entonces tú puedes agarrar una Madonna and the Child de 1300, 1400, 1500, entonces empiezas a ver también la evolución de la pintura y la evolución de las técnicas, y sigue siendo el mismo concepto religioso. Qué interesante que consideraran esos detalles. Sí, me imagino que estás diciendo de David. Sí, la verdad es que Miguel Ángel es uno de los, también Leonardo hizo el de los retratos que son de 3/4. Normalmente los retratos eran o así o completamente de perfil. Miguel Ángel hizo también muchos cambios en proporciones porque consideraba la perspectiva del espectador. Entonces sí, y estamos hablando de 1400, 1500, o sea, no tenían casi nada de herramienta, nada de información, y aún así consideraron esos detalles. Entonces sí, era impresionante. Saludos a los que pusieron ahí, hola. Y la religión es uno de los temas también muy importantes en el arte, y creo que es uno de los más polémicos. Sobre todo, ahorita en el arte moderno creo que no está tan fuerte el tema de la religión. Pero si nos vamos al arte clásico, sí es uno de los temas más importantes, yo diría que es la religión. Muy bien, ¿dónde voy? Religión. Me guío por el libro porque ya aquí las notas ya no las hice. Religión. Vamos, que en retratos se me guardaron. Porque les estaba haciendo estos diseñitos. Dije, no, nada más les pongo la foto. Dije, no, les voy a poner ahí para que sepan de qué estoy hablando. Muy bien, retrato. Retratos. Este tema también a mí me gusta muchísimo porque los retratos eran increíblemente importantes en la época del siglo XV, XVI, XVII, porque no había fotografías. Entonces, por ejemplo, ya ven que se casaban los reyes y las reinas,
y lo que hacían era que, pues como lo conocías, mandabas un retrato pintado de que, mira, esta es la princesa de la no sé qué, y mandabas tu retrato pintado. Era la única manera de que se pudieran conocer. Obviamente podían viajar y todo, pero realmente mandaban sus retratos a varios lugares y de que, miran, les doy a conocer a tal reina o a tal princesa. Los retratos era la única manera de preservar la persona a través del tiempo. Entonces, después de que llega la fotografía, los retratos de antes de la fotografía tenían una tarea increíblemente importante, que era tan importante que no podías ser más creativo, más allá de... Tenías que irte lo más apegado a la realidad que pudieras para poder representar físicamente a la persona, su personalidad y eso es antes de la fotografía. Y después de la fotografía, los retratos cambian completamente. Cambian, en lugar de físicamente representar el mundo real, a representar más sentimientos, a representar más emociones, un pensamiento, y se vuelve un poquito más abstracto y menos literal. Entonces, ahorita estamos viendo este retrato de Enrique VIII, y estamos viéndolo lo más pegado a la realidad, de acuerdo a las técnicas que tenían en esta época. Esto lo pintaron en 1540. Eran las técnicas más avanzadas que tenían para pegarse más pegado a la realidad. Pero después de la fotografía, ¿qué pasa? La fotografía ya podía tener una imagen a la realidad. Entonces, esto ya no era necesario en la pintura, y en la pintura les da esa libertad de, bueno, ahora voy a hacer retratos, pero libres, creativos, y voy a representar a esta persona. Y estamos viendo a un Picasso haciendo un retrato de una persona, y ves al cuadro y no ves a la persona, ves algo súper abstracto. Pero ¿qué es? Es la representación de una emoción, de un sentimiento, de un momento, de una relación. Y eso es lo que hace la fotografía. Y muy importante la fotografía para liberar a los pintores en cuestión de retrato. Y pues bueno, esto era muy importante. Y creo que de los retratos, bueno, aparte yo soy retratista en fotografía, entonces yo le pongo mucha atención a este tipo de arte. Los retratos han tenido una evolución bastante notoria. Creo que pudiéramos hacer un live específico de retratos. Al inicio de los tiempos, los retratos eran muy flat, muy de un solo, dos dimensiones, muy sin chiste, muy lineal. Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, antes del Renacimiento, estamos viendo, les digo, los retratos completamente de frente o completamente de perfil. Y ya está, aquí lo estamos viendo a Henry completamente de frente. Digo, tiene la manita aquí, pero eso no, o sea, sigue siendo completamente de frente. Y Leonardo fue uno de los que hizo este cambio, con creo que la primera, si no mal recuerdo, si no fue una de las primeras, la Mona Lisa, pero la primera fue la de la Dama y el Arminio, en donde, que me encanta esa, es una de mis favoritas de Leonardo, que está en posición, de hecho está como que se fue y volteó. Entonces empiezan a implementar la posición de 3/4 en los retratos, o sea, porque los retratos ya no son así o así, son 3/4, que son como que un poquito inclinado. Y eso empieza a ser una revolución y un cambio. Estamos hablando de 500 años atrás. Entonces eso fue un cambio de ángulos y perspectivas. Y después de esto empiezan a hacer las perspectivas lineales de profundidad, porque estamos viendo aquí no existe profundidad. Entonces, cuando los retratos empiezan a tener profundidad, empiezan a tener más realismo. Y posteriormente de esto comienza lo creativo o lo fuera de la caja cuando empieza la fotografía, porque ya los artistas tenían la libertad y empiezan a tener retratos más artísticos hasta retratos muy, muy, muy abstractos. Entonces, realmente los retratos tienen su propia historia. Dice Marta, y la textura de sus ropas está fantástica. Sí, la verdad es que desde un inicio se enfocaban mucho en la textura de sus ropas, pero para ellos los retratos normalmente antes de la fotografía solamente la tenía gente normalmente de poder, y era para representar también la riqueza que tenían. Si tú ibas a la casa de alguien, una media mansión, y tenían un retrato, ya esa persona se consideraba una persona de posición económica alta.
Antes de 1800, antes de la revolución industrial, tener un retrato en tu casa era para gente que tenía un nivel económico muy alto. Después ya había gente que podía comprar cuadros y podría encargarle, y los artistas empezaron a hacer temas más comunes. Pero los retratos en aquel entonces solamente era para gente muy poderosa. Después, ya en el arte contemporáneo, bueno, ahorita los retratos pueden ser para cualquier persona, ya se vuelve más accesible, pero antes de eso era muy importante que pudieran detallar todo lo que aparece. Henry, aquí con todo su outfit dorado, súper delicado, era tan importante tener lo más detalle de su cara y de su persona como el mayor detalle de su ropaje y de los accesorios y de todo. ¿Por qué? Porque no solamente es un retrato para representar a hola, soy Henry VIII, no, es oye, soy el rey Henry de Inglaterra que tiene todo esto y me pongo y dicen que también tenían a un montón de gente que les ayudaba a elegir este ropaje, y el punto era que pudieran ellos enseñar realmente qué tan ricos o qué tanto poder tenían. Entonces era muy importante para los pintores representar estos detalles. Entonces los retratos tienen una historia fascinante. Muy bien, puse todas las pinturas que aparecen en el libro a excepción de esta. En el autorretrato era una pintura de Tintoretto, pero como era self-portrait, y a mí me encanta este self-portrait de Van Gogh, sí, puse el de Van Gogh. Pero bueno, autorretratos. Los autorretratos también son algo muy importante en los artistas. Esto fue novedad. Antes del Renacimiento no era muy común hacer autorretratos de los artistas, y empiezan a haber autorretratos con la finalidad de poderse dar a conocer de que yo soy el artista, estando orgulloso de su obra, y también pues para darse a conocer es como que oye, yo me quiero dar a conocer. Y lo otro era poder expresar algún tipo de sentimiento. Normalmente los artistas no conocemos mucho de, por ejemplo, bueno, sí, un poquito de cómo era Leonardo y Miguel Ángel, pero conocemos mucho de la historia de Van Gogh, por ejemplo, que él pasó una depresión muy fuerte. En aquel entonces no había mucha información de este tipo de trastornos mentales, que realmente él necesitaba ayuda y no lo pudieron ayudar correctamente porque no había suficiente información. Y los autorretratos eran parte de representar tanto al artista como lo que estaba viviendo el artista. Específicamente hablando de Van Gogh, ahorita voy a hablar de los otros autorretratos. En este autorretrato, según el análisis y lo que comentan, Van Gogh estaba representando la turbulencia que él estaba teniendo en su vida en ese momento. Entonces, si ven el fondo, el fondo se ve muy turbio, son como si fuera un mar picado. El gesto está así, el ceño fruncido, es un gesto de preocupación, no es un gesto natural. Entonces, Van Gogh en este autorretrato trata de representar tanto como su obra, oye, mira, yo soy pintor y este es el pintor, pero también trata de representar a través de su obra y los colores, que aquí ya era muy importante la utilización de los colores, la situación psicológica que estaba viviendo. Ahora, antes los autorretratos también, muy en el Renacimiento, era súper popular que la gente, los pintores se pintaban en las obras. Por ejemplo, la obra que ahorita se me viene a mente de Las Meninas, es una pintura donde salen la hija de unas personas de la realeza, y en el cuadro se ve la hija viendo a sus papás que lo están pintando, y salen los papás, pero sale el pintor ahí escondido, o sea, que los está pintando. En la de Adolfini no sale el autorretrato, puede ser la persona o puede ser la firma, también salían este retrato es de tal o la firma del autor. En muchos de Napoleón también sale, no lo he visto, pero me contaron cuando fui a París, una obra, no la pude ver, pero una obra de la boda de Napoleón, y sale en parte de los espectadores el pintor. Entonces era muy, muy popular que los pintores se pintaran en alguna
inclusive las comisiones que les encargaban de que, sabes que píntame mi boda, píntame un retrato familiar, píntame tal, y se ponían ahí los pintores como invitados o atrás o en el espejo, ponían ahí su firma. Entonces esto era muy común también, que era parte de una firma bastante creativa de los pintores, que se ponían ellos ahí. No era la firma que ponían aquí al ladito de Claude Monet, no, era que ellos se pintaran físicamente en las obras, y esto era algo muy popular también en aquel tiempo. Y en el arte moderno era también más representar como el más allá de quién es el artista. Muy bien, y pues ya me estoy extendiendo un chorro y son 26. Bueno, interiores, no me voy a extender tanto. Dice Tito, yo me he puesto a mí o a algo mío en los renders que he hecho. ¡Ándale! Así como Tito se pone en sus renders que ha hecho, así se ponían los artistas. Perfecto ejemplo del arte contemporáneo. Muy bien, otro tema son interiores. En los interiores, esto se comienza cuando ya existen los planos. Ya hay líneas y ya hay profundidad en las obras. Antes no era posible porque pues, no tenías profundidad donde ponías los interiores, era muy complicado. Entonces aquí estamos viendo uno de los populares, que es el retrato de Ardolfini, y aquí también vemos, ¿se ve el perro? Sí, ahí está el perro abajo, al lado de en vivo, al lado ahí está el perrito. Ya ven que les decía que representara fidelidad. La firma de el artista está aquí, arriba del reloj está la firma. Y dicen que en el espejo se ve, pero eso sí nunca lo pude ver yo. Pero dicen que en persona sí puedes ver ahí al monito, pero sí se ponen escondidos. Pero bueno, la pintura de interiores también en esta época, también en el arte clásico, era la representación de la riqueza. Era de que mira mi ropaje. Por ejemplo, no se ve mucho la muchacha, pero todo ¿cómo se dice? El vestido de la muchacha con tanto ropaje era señal de riqueza. Los zapatos que tienen ahí de madera tirados al lado del pie de Ardolfini era también de riqueza. Las naranjas en la ventana y en la mesa así regada era señal de riqueza. Entonces, por ejemplo, todo lo de los interiores, la lámpara, el espejo y todo esto empieza a ser popular después de 1400, que ya empiezan ya tienen la educación de hacer las líneas y los ángulos y ya tienen profundidad. Antes de esto no era muy popular hacerlo de los interiores. Muy bien, mitología, le voy a dar un poquito más recio. La mitología también ha sido un tema muy importante para los artistas. Y son mitos de cualquier tipo y son historias clásicas. Entonces pueden ser representadas literalmente, pero normalmente los artistas lo que hacían era poner su toque de interpretación de estos mitos. Al final son mitos y empiezan a contar, y obviamente se empieza a transformar la historia y lo que te van contando, y los artistas agarraban estos mitos. Aquí estamos viendo el Diod of Deodati, que es muy popular. Este está gigantesco, está precioso, está en el Louvre. O sea, sí está muy impresionante por el tamaño. Mide, a ver, aquí tengo 3.30 por 4.25. O sea, 3 metros por 4. Entonces, más de 3 metros por 4 metros. Está gigante y está impresionantísimo. Está la verdad muy, muy padre. Y bueno, en la mitología, hay muchísimos. Vemos 1000 de obras con Venus, que también les encantaba. Vemos, por ejemplo, Botticelli. Le encantaba a Botticelli la mitología. Que de hecho ahorita vamos a ver uno en Nature de Botticelli, que también es mucho de mitología. Pero bueno, nos vamos al que sigue. No se guardaron en orden. Allegory. Este sí lo tuve que buscar. Dice alegoría y yo. Pero bueno, alegoría es allegory viene de la palabra griega de alegoría, que significa hablando de otra manera, speaking otherwise. Y básicamente lo de la alegoría dicen que son mensajes ocultos más allá de la representación literal. Y me gustó mucho. Y era muy, muy común también en esta época. Se volvieron populares durante el Renacimiento. El Renacimiento, ya saben que
de pinturas y empiezo a analizar sus mensajes ocultos y algo no tan literal, y era un tema también. Entonces los renacentistas vinieron ahí a poner el desorden en las pinturas, y de ahí nadie los pudo parar. Entonces realmente eran representaciones y tenían como mensajes ocultos. También les encantaba mucho esto a los renacentistas. Con el paso del tiempo ya esto cambia, ya es más lo abstracto que realmente un mensaje oculto, pero era un tema popular en la época del Renacimiento. El siguiente son landscapes o paisajes, que esto también se vuelve ya más popular después del Renacimiento. Yo creo que para la época del realismo esto ya empieza a ser muy muy popular. ¿Por qué? Porque no pintabas un landscape nada más o un paisaje nada más por pintarlo. Esto ya en la época del realismo, que es como 100 años después del Renacimiento, ya empieza a ser un poco más popular pintar paisajes, y de ahí en adelante empieza a ser muy popular. Entonces vemos que después del realismo, en toda la época del impresionismo, y empieza a ser muy muy popular este tema de los paisajes. Y algo muy importante de los paisajes es que al principio lo representaban como como un tributo, honor o como respeto hacia la naturaleza. Admiraban mucho a la naturaleza, pero también cómo la misma naturaleza te puede destruir si quiere, el poder de la naturaleza. Entonces, muchos artistas al principio, cuando empezaban a pintar los paisajes, lo empezaban a poner como que un poquito como devoción a la naturaleza por sus dos lados, tanto que es muy hermosa como que es muy poderosa, y que si la naturaleza quiere, la naturaleza te destruye. Y más en esa época que no sabes cuándo va a llegar un tornado, cuándo va a haber una tormenta, cuando esto, no tenías información, y empieza a haber, por ejemplo, en lugares donde no había nevado, donde no había hecho calor, empieza a haber algo diferente y dices, bueno, la naturaleza tanto es hermosa como es muy poderosa, y realmente pues nos pudiera llegar a afectar en un momento dado si ella quiere. Otro tema, color. El color se empieza a volver el color siempre ha sido importante en las obras de arte, pero después que empieza cambio de los pigmentos, que empiezan a haber más pigmentación, que estamos diciendo después o durante la época del impresionismo, que cuando tú tenías cierta cantidad de colores, por ejemplo en el Renacimiento, durante el Renacimiento, en esta época empieza a haber la pintura de óleo, que no existía antes. Entonces esto ya les da como que más libertad de sus pinturas. Pero después, en la época del impresionismo, empieza a salir más colores, más pigmentación, más colores más vívidos. En lugar de, es como cuando para alguien que esté aquí, que sea la niña de los plumones como yo, es como cuando te compras un paquete de 10 plumones y no tienes tantas opciones, luego te compras los de 70 plumones y ya tienes más opciones. Bueno, haz de cuenta que les pasó eso cuando fue en la época del impresionismo. Antes de esto tenías limitantes de colores, obviamente ellos hacían las mezclas y todo, pero no era lo mismo. Y después, una de las características también, o algo que les ayudó mucho a los impresionistas, es poder tener tanta variedad de colores. Y de hecho salió un estudio de Michael, en la del impresionismo no me acuerdo el nombre, pero salió un estudio de él, de un químico, en donde salió muchísimo opciones de colores. Entonces salió una investigación, un paper de colores, y realmente esto fue ya súper importante a partir de ahí, que de hecho que después del impresionismo, todo en el arte moderno, el color juega un papel tan importante, no solamente como su tarea de ser un color, sino ya un color representaba algo, un sentimiento, un mensaje, algo. Ya no era un simple color, es de que es color amarillo, entonces quiero representar el amarillo como tal. Tanto es importante que hasta en el arte contemporáneo existe un movimiento que se llama color field, en donde simplemente son colores muy sin movimientos, sin nada, muy estáticos, pero son colores, son patrones de colores, y ese fue el movimiento característico. Entonces empieza a ser tan importantes. También en el expresionismo abstracto y en todo eso, el color empieza a jugar un papel fundamental para el progreso de los artistas. Muy bien. Género.
Género es otro tema y en este es, ¿se acuerdan que les dije que antes si tú tenías un cuadro en tu casa era porque tenías dinero, estabas en una posición económica muy estable? Pero después del realismo empieza a haber este cambio y empieza a haber un tema que no lo habíamos visto antes, que se llama género. Género, estamos hablando de pintar el día a día de la gente que no es de clase alta, estamos viendo de la clase media, o inclusive de la clase baja. También pintaron mucho de, por ejemplo, en el realismo pintaron mucho de la clase trabajadora, y estas eran la dedicación de sus obras. Entonces género es el tema en donde pintas el día a día, no de la clase alta como lo fue mucho en el neoimpresionismo, pintaron mucho la clase alta, la burguesía. Más en el realismo pintaron de género, la gente, los panaderos, los que traían la leche, los obreros, la gente trabajadora, es en donde empieza. Y aquí estamos viendo una obra. Esta obra es de William Hogarth, pintada en 1750, y simplemente estamos viendo la ciudad, una ciudad, y ahí estamos viendo el día a día, la señora ahí sentada en las escaleras, se le está cayendo el niño, y realmente es una ciudad. Muy probablemente sea en París, parece París, no dice dónde es, pero parece París. O Francia. Muy bien, el que sigue, naturaleza. La naturaleza también como una combinación de los paisajes, pero enfocado específicamente como a la madre naturaleza. Y este también era un tema muy muy importante. Aquí estamos viendo con Sandro Botticelli, que en esta obra, que es la que ponen aquí de ejemplo, para mí esta obra es más mitológica que natural, pero bueno, Sandro Botticelli sí pintaba mucha combinación de sus obras con la naturaleza. Si se ven aquí, no hay profundidad de la imagen. Si se ven, todo es un mismo plano, pero bueno, eso nomás. Otros pintores también que eran muy de pintar la naturaleza era Turner. Los naturaleza de Turner está muy bonita. Monet y Van Gogh también pintaban mucho la naturaleza. Y naturaleza a lo mejor también un poquito, bueno, city landscapes, Van Gogh también pintaba. Monet era, de hecho Monet, hablando un poquito de naturaleza aquí, Monet, que era parte de los impresionistas, que los impresionistas tuvieron este nombre gracias a una obra de Monet llamado Impression Sunrise. Entonces de ahí se estaban burlando de los impresionistas y de ahí les pusieron impresionistas, pero de manera despectiva. Pero bueno, a Monet lo que le gustaba era salirse, llevarse su soporte para poner su canvas y pintar. Y pintaba lo que veía mucho de su naturaleza o la ciudad. Entonces, esto de salir a pintar no se usaba. Era muy, muy loco como un pintor no va a estar pintando su trabajo en su estudio. Entonces, los impresionistas empiezan a poner este cambio y salía y pintaba naturaleza, flores y todo eso. Entonces, era un tema muy importante. Y bueno, la obra que estamos viendo aquí, esta es de Sandro Botticelli. Esta obra se llama Primavera. Realmente esta obra es la representación de una boda, pero están muchas criaturas mitológicas aquí. Estamos viendo Cupido, las musas, ¿cómo se llaman? Se me olvidaron. Las tres, no me acuerdo cómo se llaman, pero también aquí ciclo, ¿cómo era? Se me olvidaron los nombres. Bueno, Primavera es esta. Ella es Primavera, la que se iba a casar es la de allá, la del medio. Total, es una representación de una boda, pero aquí también fue muy criticado porque hay muchos como ritos paganos y bueno, hay ahí también una polémica con lo que pintaba, porque Botticelli pintaba muchos ritos paganos. Y bueno, Primavera tiene la cara del amor platónico de Sandro Botticelli, que es Simonetta. También les cuento, si quieren ver más de esta información, está en el Renacimiento, creo que 2, parte del Renacimiento 2. Es 5 del Renacimiento, creo que saben que es mi favorito. Pero bueno, la que sigue, vamos avanzando porque se me va a acabar el tiempo. Guerra. La guerra ha sido, vaya, que ahorita inclusive en las obras contemporáneas de la fotografía, de periodismo, las pinturas y todo, ha sido tema desde los inicios. Yo creo que esto estamos viendo también después de 1800, se volvió un poquito más importante.
Y las obras en la guerra es tanto para representar los hechos que pasó, como representar su inconformidad de qué pasó, o inclusive representar victorias también, que era mucho del romanticismo. Hay una que se llama Libertad, que era de la Croix, creo que se llama Libertad. Bueno, una de la Croix donde la representación de la libertad está con una bandera y están todos ahí muertos, o sea, es parte de la guerra, pero estaban hablando de una guerra donde Francia gana. Entonces, la guerra tiene tres lados. Es un lado neutro, en donde simplemente represento qué pasó, como esta. Está un lado patriótico de, mira, le ganamos y asesinamos a todos porque ya nos quedamos con su territorio y yay. Y la tercera es mucha inconformidad, como lo fue el expresionismo alemán. El expresionismo alemán tuvo muchísimas obras en donde ellos representaban la inconformidad de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vaya, la guerra también ha sido muy importante a través de la historia del arte. Y un poquito ligado a esto es en historia, no ligado a la guerra, simplemente ligado a la historia de hechos que hayan pasado a través del tiempo. Y es como que hacen una pintura y bueno, ¿qué pasó en ese momento? Ahora, puede ser la representación literal de un momento en la historia o la representación del artista de qué pasó en la historia, que a veces no es tan real. Bueno, el que sigue, le voy a meter un poquito más de velocidad, son los paisajes, pero del mar, los seascapes. Entonces, se vuelve también ya muy popular. Y aquí estamos viendo lo que les dije, que es el Impression Sunrise de Claude Monet, 1872. Cuando él exhibe esta obra, estaban muy activos los realistas y los románticos, y pues no clasificaba nada. Entonces, lo que decía Monet es una impresión a ver, como que cuando tú volteas a ver algo es la primera impresión que tienes. Entonces, de esa es como que la premisa de los impresionistas. Y bueno, aquí estamos viendo que él pintó un puerto en donde va amaneciendo y usando la técnica impresionista. Entonces, hay muchísimos. También Turner tiene muchísimos de seascapes preciosos. Si quieren ver landscapes muy bonitos, vayan a ver el trabajo de JMW Turner. Lo recomiendo mucho. Y bueno, uno que no existía también, que salió después, es el still life, o el arte, ¿cómo es? Naturaleza muerta en español. Y el still life empieza a ser popular ya también, casi entrando al arte moderno. Yo creo que fue también en el realismo, cuando sale lo de género, también sale lo de still life, que es, oye, bueno, pues voy a hacer un cuadro, pero voy a hacer un cuadro no de personas, no de paisajes, voy a hacer un cuadro de una mesa con cebollas. Entonces, ¿por qué? Pues porque vamos a representar algo del día a día, algo cotidiano, algo que ya está aquí, algo que puedes colgar en tu casa. Entonces ahí los pintores, ya habiendo muchos más pintores, ya teniendo más población en la Tierra, estamos hablando de ya 1700, 1800, dijeron, bueno, ¿sabes qué? 1800. Sí, porque ya empezaba el inicio de la revolución industrial. ¿Y sabes qué? Pues tenemos que innovar. Los pintores dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que expandir ahí el mercado de que a quién le vendemos nuestras obras. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer pinturas que la gente cotidiana pueda comprar. Y entre ellos fue el inicio del género, que es donde representaban al día a día de la gente. Y también fue el still life, el arte de naturaleza muerta, en donde yo, de clase media, puedo ir a comprarle un cuadrito a un pintor y eso lo pongo en mi cocina. Entonces eso como que ya no solamente los pintores trabajaban como comisionados de la realeza o la burguesía, ya tenían de la clase media también como cliente. Entonces es parte como que su innovación de su modelo de negocio, viéndolo de otra perspectiva de negocio. Muy bien, este tema es muy de los artistas. Conocemos muchos artistas con muchas historias muy
fuertes en cuestión de la lucha emocional que estaban teniendo con ellos mismos. Llámese un Vincent Van Gogh, llámese una Frida Kahlo, que son de los más famosos de cómo lucharon toda su vida por ese trastorno emocional. En el caso de Van Gogh era depresión, en el caso de Frida era, bueno, pues sí, una combinación de depresión con un accidente, pero ella sí fue con un accidente. Van Gogh, ella fue después del accidente. Y Van Gogh es desde niño comenta que él tenía problemas inclusive para salir a jugar a la pelota, que él se quedaba viendo así como que yo no quiero ir, o sea, era un problema ya de nacimiento, y Frida fue por su accidente. Pero bueno, isolación es de soledad, expresa la soledad que sentían los artistas en ese momento. Y esto va más representado no a los clientes, sino a los mismos artistas. Entonces, estamos viendo esta que se llama Hotel Room de Edward Hopper, y representaba como luchas emocionales de estos artistas. Entonces pueden numerar, si no es que casi todas las obras de Frida Kahlo están dentro de esta categoría. Ahora es combinación, ¿no? Porque entra en esta categoría, no entra, por ejemplo, Frida también pintaba muchos animales, tiene una con un changuito y tiene también un pájaro que ella representaba, tipo como un colibrí negro, que ella representaba que ya su alma ya no iba a progresar y todo eso, pero era también los animales. Y bueno, el siguiente tema está muy triste. Fíjense que no está tan triste y se supone que debería estar más triste. Es la representación de la muerte, pero inclusive el cuadro de Munch, de Scream, no está tan triste, pero bueno. La muerte ha sido también otro tema muy importante. En los egipcios, de hecho, era súper importante, porque la muerte era solamente como que el siguiente paso a tu siguiente vida. No era como que terminabas y ya no ibas a hacer nada y ya terminó tu vida. No, para los egipcios inclusive era sagrado morir, Entonces, la representación de la muerte también ha sido un tema muy muy popular entre los artistas. Aquí estamos viendo The Scream. Y realmente The Scream es la representación de la muerte, pero del día. Y está padrísima esta obra. Dice que él también sufría un poco de depresión, Munch. No tan pesada como Van Gogh, pero a un nivel moderado. Y decía que él iba con sus amigos, se ve allá unas personas que van caminando, y que él se tuvo que detener porque dijo que ya no se podía mover, y vio cómo se iba metiendo el sol, pues la puesta de sol, el atardecer. Y dice que iba en este puente dicen que está en Noruega. Este cuadro está en Oslo, pero no me acuerdo si este cuadro está en Oslo. Según yo sí está en Oslo. Sí está en Oslo. Pero el puente no me acuerdo si está en Oslo, pero desde que está en Noruega, está en Noruega. Bueno, él iba caminando en Noruega y ve el atardecer, y dice que él ya no se pudo mover porque sintió como el atardecer, o sea, el día moría. Y dice que escuchó un grito, y esta es la representación para él de que el día se acabó, y es ese grito que escuchó. Entonces, pues para él este cuadro es la representación de la muerte de un día, y se me hace fascinante porque él lo representó de una manera tan única, que fue un sentimiento de un momento de él que iba en un puente, y es la representación de la muerte del día, que es ya el atardecer, es que el día ha muerto. Y sí, se me hizo fascinante esto, pero es también, les digo, es menos triste que el pasado. Siguiente. Ya se me va a cumplir la hora, ¿verdad? Ay, me quedan 10 minutos, déjame le apuro. Si no me lo van a cortar, y voy a tener que hacer 2 y me van a quitar Bueno, ya. ¿Cuántos me faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, sí alcanzo. Le voy a dar turbo. El subconsciente. El subconsciente se volvió súper popular después de Freud, que empezó a sacar un montón de papers referente a esto. Y vemos a artistas súper importantes como Dalí, como Magritte. Se llama The Lovers de Magritte, que es uno de mis favoritos. Magritte tiene también un montón de La Manzana y todos, están muy padres.
Y también Pollock también era mucho del subconsciente. Y de hecho, el mágico realismo, todo el movimiento del mágico realismo es mucho también del subconsciente. Nos vamos al que sigue, amor. Amor ha sido un tema muy importante desde siempre. El amor ha estado ahí. También estábamos viendo el de la primavera de Sandro Botticelli, estaba representando una boda. Vimos bueno, esta que es muy popular de Klimt, que me encanta, de Gustav Klimt, que es la del beso. Entonces el amor también ha sido una parte importante. Movimiento, que este movimiento fue ya más adelante, esto ya es del arte contemporáneo. Aquí estamos viendo uno que se llama Speedline Shape Noise de Giacomo Balla, y realmente también el movimiento. Y de hecho hay un movimiento que se llama expresionismo abstracto, en donde el movimiento es la característica principal de este movimiento artístico. La verdad es que está muy padre. Lo que sigue son cityscapes, que vaya, ya también es muy parecido a los paisajes, pero hablando específicamente de ciudades, y esto lo pintaba desde también Monet. Aquí estamos viendo a Vermeer también pintaba muchas ciudades. ¿Quién más? Humberto Boccioni también. El otro tema es la forma shape and form, es lo mismo en español. La forma, como las formas geométricas, las formas de todo esto, y todo esto fue muy importante en el constructivismo. ¿Cómo se llama? El constructivismo era el de Rusia, pero se me fue el otro. Neoplasticismo también es muy importante, y el constructivismo, esto fue muy importante en estas obras. Man-made, que era ya de estar haciendo, aquí vemos una escultura muy famosa de Degas que se llama Leader Dancer Age 14. Está en el National Gallery de Washington también, que era muy importante y que ya lo empezaron a hacer, y tiene un montón de técnicas diferentes, y sobre todo materiales ya no industriales, pero materiales ya más complejos para poder hacer esta escultura. Y los últimos dos, lo abstracto. Comienza lo abstracto, ya sabes que esto no tiene sentido, pero para mí sí. Entonces, desde el cubismo empezamos a ver lo inicio del abstracto. Después del impresionismo llega el cubismo, y el cubismo dice, ¿sabes qué? Vámonos viendo a lo abstracto, vámonos viendo a lo que no tanto puedes evaluar con tus ojos, sino con tus sentimientos, con tu percepción, y empieza ahí lo del abstracto. Y por último, consumismo. El consumismo también, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba al top, todo lo industrial y todo el consumismo, sobre todo en Nueva York. Londres también ahí no se quedaba atrás, pero Nueva York y Estados Unidos, ahí después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que sí, eran muy consumistas. Seguimos siendo, pero sigue siendo muy, pero en ese entonces era como que muy importante también el consumismo. Y aquí estamos viendo una obra del movimiento del pop art de Liechtenstein. Y bueno, esos son todos. Los últimos me los puse muy rápido, pero para que no me vaya a cortar Instagram, porque ya creo que en 5 minutos me saca. Y bueno, esto fue todo de la sesión número 34 de Historia del Arte con Kim Garza. Espero que les haya gustado mucho. Son los temas del arte. Al final, todos estos temas del arte los van a ver. Y mi como objetivo es que conozcan más, y también cuando vean un cuadro digan, ese es de tal y está en movimiento. El próximo domingo vemos técnicas, pero antes de decirles, si es que Instagram me alcanza a dejar, primero los que están aquí pónganme yo para darle sus 2 entradas extras para poderse ganar el libro de Susie Hodge. Entonces pónganme ahí yo o un emoji o lo que quieran, nada más para pasar lista de los que están aquí. Y ahorita les digo de los otros 2 libros que tengo, y el próximo domingo les estaría diciendo, a ver, Alex, perfecto, Marta,
Tito. Foto. Listo, muy bien. Ya me van poniendo yo si no han puesto yo. Ya los estoy anotando. Y bueno, antes de que Instagram me saque, porque ahora sí creo que ya me aventé la hora, les platico que estaba consiguiendo el libro que les voy a dar en el giveaway, que es La breve historia del arte. Y que voy viendo, les digo, este libro yo de Susie Hodge lo compré en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Y me encantó, me quedé fascinada cómo cuenta la historia. La verdad es que es un libro buenísimo, me encanta, porque a veces los libros están un poco complicados, que de hecho que los que compré después de el de Egipto, el de América y el de Asia, están medio revueltos, pero ahí lo vamos desmenuzando. Y que voy viendo que hay un libro de Susie Hodge del arte contemporáneo, el arte moderno y contemporáneo, y dije, ay, bueno, pues ya lo viene resumido ahí. Pero no, de hecho hay muchos movimientos que no cubrimos, por ejemplo el arte knife, el primitivismo, eso no lo cubrimos, el orfismo no lo cubrimos, pintura metafísica no lo cubrimos, constructivismo lo mencionamos pero no lo cubrimos, el Bauhaus no lo cubrimos, vienen muchísimos que no cubrimos, por ejemplo el land art y street art, la Escuela de Londres, Young British Arts. La verdad es que hay muchos movimientos que no cubrimos, entonces esto lo vamos a cubrir, pero necesitamos ver con qué empezamos. Entonces tenemos más información del arte moderno y encontré que estoy pero enamoradísima. Este ya lo empecé a ver, que es La breve historia de la arquitectura, y está fascinante. Desde que lo abro en mi iglesia favorita, bueno, mi segunda iglesia favorita, la de Florencia. ¿Saben la historia que tiene esta iglesia? Tardaron cientos de años en hacerla. Y esta cúpula es una innovación de la arquitectura que no existía, y está padrísima la historia. Ay, yo no pude entrar, pero está hermosa, la verdad es que está hermosa. Entonces dije, ay, no. Entonces empecé a leerlo y no, o sea, por ejemplo, el Taj Mahal, no, oigan, tenemos que ver todo esto de la arquitectura. Dije, no. Déjenme les pregunto con qué quieren empezar. Pero bueno, vamos a ver arquitectura, vamos a seguir a Susie Hodge, no nos ha quedado mal, entonces vamos a también tener esto. Tengo el otro libro de estos grandotes de Egipto y de... A ver si los puedo... Es que están bien pesados. Ay, ya hice un mugrero. El de Asia, el de América y el de Egipto. Están buenos, o sea, a mí me gusta tener libros para referencial y para que la información sea verídica. Y hay otro también que me regalaron, que sí o sí lo vamos a ver también, o sea, ya tenemos más para el 2021 y 2022, yo creo, que son las 50 mujeres en el arte. Entonces, pues normalmente no vemos mujeres, hasta Frida y Kahlo y esos... No vemos mujeres, y aquí estamos viendo mujeres desde los inicios de los tiempos. La verdad es que este libro está precioso, me lo regaló mi hermana, y estamos viendo aquí todas las mujeres artistas. Entonces, tal vez para marzo, que ya va a ser marzo, podríamos hacer un especial de esto. Tal vez pudiéramos hacer, ya ven que es el mes de la mujer. Pero bueno, tenemos mucha información. Entonces, nada más para platicarles esa sorpresa, que tenemos mucha información. Y pues el próximo domingo al final les voy a decir con qué quieren empezar. Les voy a dar opciones y empezamos con lo que ustedes me digan y ponemos ahí una pequeña encuesta. Entonces, pues ya saben, ya tenemos mucha información para poder continuar estas sesiones de historia del arte para largo. Entonces les estaré consultando con qué empezamos, porque yo ya no sé con qué empezar. Porque digo, bueno, seguimos con el arte contemporáneo, terminamos estos, pero luego dije, bueno, ¿y si ya empezamos arquitectura? ¿Y si mejor nos vamos a Egipto? ¿O si ya empezamos Asia? Y ahí sí estoy de no sé con qué empezar. Pero bueno, entonces son buenas noticias, tenemos mucha información que podemos consultar para más sesiones de historia del arte. Pero bueno, pues por mi parte es todo por esta sesión número 34. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo y como siempre un placer estar con ustedes aquí los dominguitos. Y pues bueno, ya los dejo porque no tarda en echarme Instagram, porque ya me tarda más de una hora creo, o estoy por tardarme ya una hora.
Pero bueno, entonces nos vemos el siguiente domingo, 10 de la mañana, para hablar de técnicas del arte. Creo que ahí va a ser un poquito también complicado en tiempo, nos vamos a tardar, va a ser larguita, pero va a estar muy, muy padre. La técnica de mosaico. Fíjense que aquí no veí la de fresco, pero esa sí la vamos a ver. Tempra, sí, cerámica, todo eso vamos a ver el próximo domingo. Y pues bueno, les mando un abrazo enorme, que tengan excelente resto del domingo. Ya apunté aquí los que me dijeron para darles su segunda oportunidad de poderse ganar, otras 2 entradas de ponerse ganar el libro de Historia del Arte. Y pues bueno, recuerden que vayan a la publicación para que vean cómo pueden participar más. Ahí me han dicho varios de su movimiento favorito, pero sé que me faltan muchos que yo sé que ven y me comentan. Comenten cuál fue su movimiento favorito y por qué en la publicación del libro para que se lo puedan ganar. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo y ahí estamos en contacto. Espero que les haya gustado mucho. Puedes ir por periodo histórico o por país o por técnica. Sí, de hecho el próximo domingo vemos técnica. Y bueno, pues nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por estar aquí y que tengan excelente día. Bye.